Hola. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. A ver, ¿a quién tenemos hoy por aquí? Bienvenidos, bienvenidas al Club de Lectura Asimétrico. Un miércoles más, no nos cansamos, aquí seguimos. A pesar de todo, contra viento, marea y de todo. Ahí, os voy a limpiar un segundo el a ver si sale, si se ve mejor. Ahí, mejor. A ver quién viene hoy por aquí. Hola, amigos de Veredes. Supongo que eres Alberto. Hola, Alberto. Hola, Martínez Durán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Álvaro Gonser. ¿Cómo estáis? ¿Cuánta gente viene hoy por aquí? Me alegro mucho de veros a todos y a todas. Contadme qué tal va todo, cómo estáis, mientras esperamos a Jesús y a Elena. Hola, Aljarife, bienvenido, ¿cómo estás? Nada, mientras les esperamos, que ya estáis aquí, Jesús y Matías también. Vamos a esperar que se conecte desde el móvil. Hola, desde el sur, dice, pues, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allí? ¿Cómo están las cosas? Hola, Elena, ya te veo. Vale, ya estáis ahí, perfecto. Dadme unos minutillos que enseguida arrancamos, enseguida os mando la invitación, Elena, Jesús. Pero antes de empezar, como hago siempre... antes de empezar, voy a dar las gracias a Antonio Pizza y a Magalí Franchino, que de hecho, mira, la veo por ahí que se une, por estar con nosotros el miércoles pasado leyendo El Mediterráneo Inventado, ¿vale? Como sabéis, hola Magalí, hola Paula, como sabéis, todas las sesiones del club las dejamos colgadas en nuestro canal de Instagram TV, o sea que si os habéis perdido alguna cosa, iros para allá porque ahí están, ¿vale? Dos cositas que os digo y empezamos y entramos a la sesión, dos cositas. La primera, ya se han acabado las 3 conversaciones de la silla de la discordia. Ha sido un gustazo hacerlas, la verdad. Los 3 invitados, tanto Karma como Pedro como Santiago, ha sido hablar con ellos fantástico. No sé si estará Pablo por aquí. Pablo, te mando un abrazo muy fuerte. Y nada, recordaros que lo que os quería contar es que ya están esas 3 sesiones subidas en nuestro canal de Instagram TV también, así que las podéis disfrutar sin ningún problema, ¿vale? Gracias a Amparo, a todo el equipo de Vitra, gracias a This Project Works que nos han ayudado con este proyecto digital que nos ha permitido, ya que la pandemia no nos permite hacerlo presencial, pues por lo menos seguir haciendo cosas aunque sea por aquí, ¿no? Por pantalla. Y la segunda cosa que os quería contar, que yo creo que ya lo comenté el miércoles pasado, es que ya está abierta al público la exposición que hemos diseñado Juan García Millán y yo, junto con el comisario José Tono Martínez, en Casa Árabe, Hassan Fathy a contracorriente. Ya está abierta al público, ya podéis ir a verla. Nada, os quería preguntar si os apetecería que hiciéramos por aquí una sesión en directo viendo la exposición para todos y todas aquellas que no, por lo que sea, pues no podéis ir, pues si os apetecería verlo por aquí, dejádmelo en comentarios y si os apetece, pues nada, lo intento organizar como sea y para allá que nos vamos a enseñárosla, ¿vale? El catálogo de esa exposición está en preparación, así que también estad atentos y atentas porque estará, vamos, esperamos que esté muy prontito también, ¿vale? Nada, hasta aquí los anuncios, hasta aquí mi spoiler y ahora ya sí que sí, Elena, te mando la invitación porque hoy estamos con Jesús Marina y Elena Morón leyendo este libro que ya vais a ver qué pasada, Vacíos Adjetivos con Marina Morón. Ahora mismo te mando. Antes ha ido todo muy bien, así que espero que ahora está bien. A ver. Hola Elena. Hola Jesús, que te veo por ahí. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Qué alegría veros! Sí, igualmente. Sí, ¿cómo va todo por ahí? Lo primero hay que daros la enhorabuena por todo esto, ¿no? Porque cada miércoles una sesión y llevar los libros a las casas, qué difícil y enhorabuena
por vuestro trabajo. Ojo, muchísimas gracias, de verdad, lo hacemos con todo el cariño, ya lo sabéis, yo les he contado este proyecto ya desde casi que empezamos porque fuisteis de los primeros, os acordáis a los que os pedí que os unierais y por fin estáis aquí, así que no sabéis la alegría que me da que estéis, de verdad, y ya sabéis que lo hacemos con todo el cariño, que lo que nos gusta es que os conozcan, sobre todo, que para nosotros es lo más importante, que podamos acercar la arquitectura, en este caso arquitectura, fotografía y los libros, sobre todo, pues a todos nuestros asimétricos y asimétricas que están ahí detrás. Así que nada, si os parece, Elena, Jesús, si queréis os presento y entramos a saco a la sesión, ¿os parece bien? Vale, claro. Como Fenomenal, muy bien. ¿Me oís bien, verdad? ¿Está todo correcto? ¿Está todo el mundo? Perfecto. ¿Sí, no? ¿No se nos oye bien? ¿Sí? Sí. A vosotros también, maravillosamente. Ya sabéis, asimétricos, asimétricas, si hay algún problema de que no se oiga o lo que sea, nos lo escribís en comentarios que yo estoy pendiente, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, vamos allá. Os presento y le damos. Bueno, pues estamos hoy con Jesús Marina, que es doctor en Historia, y Elena Morón, que es doctora arquitecta. Ambos son profesores en la Universidad de Granada y Sevilla, respectivamente, y desarrollan pues, proyectos de investigación relacionados con la fotografía, la comunicación de la arquitectura a través de la imagen y la percepción del espacio construido. Y juntos forman el equipo Marina Morón, cuyo trabajo de investigación también se centra en precisamente la relación del concepto del vacío y la percepción de la arquitectura y el color a través de la visión fotográfica. Son autores de diversos libros, como el que tenemos hoy entre manos, Vacíos Adjetivos, y K-Emptiness, que igual también nos lo podéis enseñar vosotros que lo tendréis por ahí. Yo es que lo tengo lejos y no lo tengo. Tenemos compañía también. Míralo, ahí está. Sí. Ahí está. Y han recibido como equipo pues diversos reconocimientos como bueno, Foto España, el German Photo Award también, y con Vacíos Adjetivos precisamente recibieron bueno, pues en reconocimiento en la 14ª Bienal de Arquitectura Española, y también con el libro fueron finalistas en los premios FAD de Pensamiento y Crítica de 2019, que ahí estuvimos los tres, ¿os acordáis? Ahí en la ceremonia. Lo pasamos estupendamente, un día. Nos lo pasamos fenomenal. Bueno, y por último decir que han expuesto en todo, bueno, en un montón de sitios, en Londres, en París, en China, tanto individualmente como colectivamente, y tienen una obra súper especial, ahora vamos a hablar de ella, pues precisamente en la que la ausencia y el vacío son protagonistas, activar fuera de campo. Ahora nos vais a contar todas estas cosas, Jesús, Elena, y ahora ya sí que sí, yo me callo, yo aquí empiezo a escucharos y vamos a hablar de este libro, Vacíos Adjetivos, y lo que nos queráis contar. Aquí estamos para escuchar. Vale, empiezo. Fue interesante esta aventura, ¿verdad, María? Porque nosotros muy interesante. habíamos empezado a escribir alguna cosa acerca del vacío, pero sobre todo siempre nos habíamos expresado con la cámara, ¿no? Pensábamos que la investigación en arquitectura se hacía con la imagen y entonces eran proyectos de instalaciones o proyectos de exposiciones, sobre todo a partir de la imagen. Lo que pasa es que por algunos autores y por la reflexión teórica de lo que estábamos haciendo, nos llevó a algunos trabajos que se publicaron en forma de artículos. Recordarás, María, el artículo de la revista de constelaciones, ¿no? La revista SARS también. Y de ahí planteamos darle un estilo de ensayo visual que combinase la reflexión del lenguaje escrito con el análisis de la obra gráfica. Y así nació el de Vacíos Adjetivos, que lo planteamos y que después de muchas historias, pero cuando ver y cuando se podía disfrutar el hacer un libro y discutir de las texturas y todo, salió adelante. Y la verdad es que es una experiencia fabulosa y un recuerdo muy bonito. Sí, sí. Fue un tiempo y unos meses maravillosos, ¿no? Que nos lo pasamos genial. Y luego, como dices tú, además los reconocimientos posteriores, pues el premio de la Bienal, para nosotros especialmente, una Bienal además comisariada por
por RGM desde Sevilla, que se celebra en Santander, pues para nosotros, por ejemplo, ese reconocimiento es súper, súper importante, ¿no? Y muy especial, con un jurado muy amplio y del que estamos muy contentos, ¿no? Y la verdad es que ha sido una aventura y continúa siendo una aventura muy, muy, muy gratificante para nosotros. Para nosotros fundamentalmente ha sido muy gratificante, ¿no? Porque es verdad que es el concepto del vacío para nosotros es un concepto, valga la redundancia, que ha sido muy importante a lo largo de nuestra trayectoria, pero más práctica que teórica, como decía Jesús, hasta que empezamos a trabajar con él más desde nuestra obra fotográfica, ¿no? Y que además viene un poco como consecuencia de otro gran concepto que nosotros consideramos nuestro, lo sentimos por el que crea que estamos dispuestos a compartirlo con quien sea, ¿no? Pero con quien quiera. Pero para nosotros tenemos dos grandes conceptos que vienen con nosotros desde siempre en todos los trabajos, tanto en el trabajo arquitectónico como en la docencia y, por ejemplo, en las reflexiones teóricas, que son el color y el vacío, ¿no? Hay mucha gente que piensa que deberían, o sea, no entienden la relación entre ellos, pero es verdad que nosotros, porque parece que el vacío es un concepto más amplio a priori, ¿no? Pero es verdad que nosotros llegamos al vacío realmente, al concepto de vacío, que es muy especial, ahora lo explicaremos un poco, a partir de la percepción y de temas de percepción del color, ¿no? Que es nuestro primer interés grande y que agrupa una serie de obras bastante importantes para nosotros. Además, nacieron juntos los dos conceptos, ¿no? Ahora que te estamos viendo aquí en el móvil y tú estás arriba y nosotros dos estamos abajo, decimos, al final todos los problemas son de comunicación o de incomunicación, ¿no? Y yo siempre uno de los proyectos acerca de la arquitectura y el color que hicimos para la Junta de Andalucía, la formación del paisaje cromático de los centros históricos, ¿no? Había gente que trabajó con nosotros en aquel grupo de investigación que todavía me recuerda que se le quedó grabada la pregunta de ¿dónde está el color? Gente que incluso vivía en aquellas ciudades, pues en Úbeda, en Granada, en Sevilla, ¿no? Y que nunca se habían planteado este tema y que, sin embargo, la pregunta el primer día de la entrevista de trabajo que les hacíamos era lo primero que le lanzábamos. Y cuando terminó el proyecto, lo buscaban por todos sitios. La persona había llegado a buscarlo por todos sitios. Y verdaderamente, yo todavía lo sigo utilizando en los cursos de máster de la representación del espacio o en el de arquitectura de imagen, porque es que funciona tremendamente. Tú preguntas a alguien dónde está el color y es la pregunta que desencadena un montón de mecanismos de reflexión en el cerebro, porque no pertenece al objeto, pero sabemos que la materia es incolora como la energía, tampoco pertenece al objeto porque no lo tenemos nosotros, sino que está entre tú y yo. Y ese entre tú y yo, entre la arquitectura y el usuario, a mí me parecía fascinante. Verdaderamente era un ejercicio de comunicación. Y si el color estaba en el vacío, había que investigar el vacío. Y de ahí llegamos a una cosa de todo. Teníais que llegar al fondo de la cuestión, o sea, esto no se podía quedar a fondo. Pues sí, efectivamente, y además lo contáis muy bien. Ahora, si queréis, os contáis un poquito todos estos dos temas, ¿no? Fundamentales, que además lo explicáis un poco también al inicio del libro, ¿no? Estas cosas, esta investigación, sobre todo de vacíos objetivos, que la basáis un poco en estos dos pilares, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, por hablar de la experiencia de Simétricas, fue una experiencia fantástica. O sea, de hecho, como tú decías, Jesús, hasta llegamos a... No fue una discusión, porque las discusiones a mí me suena como un poco tal, pero sí fue una especie de conversación y comunicación constante sobre los colores, los tonos, el porqué de esos papeles, la textura. O sea, era una constante ir y venir, y además entre nosotros, porque como estáis nosotros en Madrid, vosotros... O sea, quiero decir que al final... había que llegar a un acuerdo también en esto, ¿no? Había que llegar también al fondo de la cuestión. Y yo creo que en este libro, como decíais, pasáis de la práctica a la reflexión de la palabra, con la palabra, por así decirlo, ¿no? Y que yo creo que es un territorio también, bueno, que lo manejáis fantásticamente bien. O sea, que yo creo que si os parece podéis contar un poco
cómo se construye este libro y yo de hecho tengo aquí marcadas dos cosas, dos parrafitos con los que empezáis sobre precisamente el vacío y el concepto de la representación, por si queréis iniciar por ahí y luego ya vamos a donde queráis dentro del libro. ¿Qué os parece? Bien, Vale. de los recuerdos que Marina Morón discutiera sobre elegir el azul era normal, ¿no? Pero que Era totalmente obvio. O sea, para nosotros era lo lógico. Pero que desde Asimétrica y lo cogiera con esa pasión, eso fue increíble eso se para agradece nosotros. muchísimo. Y ahora cuando alguien coge el libro en las manos y se queda con la mirada clavada en los huecos, en la O que no existe y en el guión bajo, y es verdaderamente ahí donde está el vacío y empieza a preguntarse por las palabras y por los huecos que tienen el lenguaje, y me parece un libro fantástico. Ajá. La verdad es que además vimos un poco con esto y fue uno de los puntos de discusión, entre comillas, por nuestra parte, que dijimos, pero nosotros no, pero esto para acá, y no, pero mira esto, y lo explicábamos y lo volvíamos a hablar y todo eso era la comunicación también, ¿no? Y el encontrar en la portada o intentar que a través de la portada fuéramos capaces de transmitir lo que había también dentro del libro, no solamente, no con una fotografía que podía ser como quizá muy directo, sino como una sugerencia, ¿no? Y yo creo que ahí también esa exploración que vosotros proponéis sobre las imágenes, sobre el vacío y sobre lo que no está, ¿no? Lo que no está, pero al final está entre. La verdad que es fantástica. O sea, nosotros ya sabéis que nos emocionamos el primer día que llegó vuestro correo, o sea, que imaginaros. Sí, porque además nosotros todo lo planteamos y nos gusta hablar siempre de esa manera, todo siempre como un juego, ¿no? Porque al final la investigación, desde la investigación más profunda o más teórica, todo tiene que ser un juego. Entonces, nosotros el libro lo hemos explicado de muchas maneras, a veces jugando un poco con el concepto de fotografía y con el negativo y el positivo, a veces hemos empezado a explicar el libro por el final, pero como el final que solo lo conoces tú porque se quedó fuera, bueno, tú y Juan porque se quedó fuera de la publicación y creo que no lo he contado nunca con nadie, pues no sé si al final, si nos da tiempo, hablaremos un poco, pero hoy vamos a ser un poco más convencionales, entre comillas, y vamos a empezar por el principio. No desvelemos el final y así igual eso da pie a otros futuros proyectos. Pero además, todo hay que decirlo, ese final lo preparamos en París, o sea, para nosotros encima tiene una significación personal muy especial, ¿no? Pero no lo vamos a desvelar, que se quede un poco... Eso. Ya veremos si al final damos alguna pista, ¿no? A mí me gustaría empezar a decir que el prólogo, digamos, más que el primer capítulo, se llama A quienes miran, ¿no? Porque para nosotros es muy importante siempre tener en cuenta al espectador, ¿no? Y ¿te parece? Voy a leer el primer párrafo de ese prólogo, ¿no? Fenomenal. Porque explica también un poco lo que significa para nosotros este libro en concreto y la recopilación que se hace en el libro, ¿no? Y el primer párrafo dice: una colección es un horizonte, propone una dirección, se organiza para crecer, alimentándose de destinos, contra el estatismo implícito en el estereotipo de la acumulación, dibuja un vector esencial que le otorga movimiento y sentido. ¿Qué significa esto? Nosotros siempre hemos explicado que para nosotros este libro es una colección, ¿verdad? Que es como una taxonomía de vacíos, ¿no? El problema está en que cuando empezamos a buscar el vacío, eso que os contaba antes, después de decidir que el color estaba allí, la cuestión no era tan sencilla como pensábamos, porque podía quedar una reflexión filosófica, adornada. Bien, esos adjetivos vacíos que dan origen al título. Ahora cuento lo del título, ¿no? Pero encontramos con que no había un vacío, sino que eran vacíos en plural. Y en eso seguimos. Estamos en un grupo de investigación que se llama Código de Habitación, junto con un grupo de profesores de Granada, Málaga y Sevilla, y seguimos empeñados
buscar esos encuentros de vacíos, esas intersecciones, juxtaposiciones y conjunciones de las atmósferas que dan lugar a lo que conocemos como experiencia de la arquitectura. Entonces, ese plural que quizás nos podía haber desanimado, sin embargo, nos llevó, ahí está la palabra vector, nos llevó a orientar la investigación a decir, si podemos clasificar de alguna manera los tipos de vacío en las representaciones visuales, en la fotografía, podremos conocer, es como conocer el enemigo. ¿Con quién nos estamos jugando? ¿Con quién nos estamos jugando los cuartos, ¿no? Y ahí hicimos una colección magnífica de fotos. Digo magnífica porque son obras fantásticas de otros autores. En Vacíos Adjetivos no hay ninguna obra de Marina Morón. Y una colección fantástica de autores que habían entendido esa idea de que el vacío organizaba el espacio. Y es esa colección que a mí también como historiador me atrajo mucho la idea de que no fuera cronológica. Era romper la idea de que el tiempo, que es donde verdaderamente suceden los acontecimientos, no tiene por qué ser el esquema para explicarlos, ¿no? Desde el siglo XX sabemos esta idea de la cronología no consecuente. Entonces, la cronología no continua, digamos. No continua. No consecuente en el sentido de que no tiene que corresponder cómo suceden las cosas a cómo las explicas o cómo las entiendes. Sobre todo a cómo se entienden en la contemporaneidad, lógicamente. Claro. Y entonces esa clasificación, ese plural organizado y clasificado desde lo más anterior a lo más interior, fue una empresa, antes estaba en una exposición, verdaderamente el libro es como si fuera una exposición mental, como si tu cerebro recorriera una clasificación que los autores han hecho para orientarte en la historia de la representación de la arquitectura en la fotografía. Desde luego. Y yo, de hecho, no sé si lo ibais a leer vosotros, pero yo sí quería leer en la página 12 que tenéis, digamos, el concepto del vacío y el concepto de la representación, ¿no? Que son precisamente esos dos pilares sobre los que fundamentáis el libro, esta colección, ¿no? Que proponéis, esta casi diríamos exposición y museografía, ¿no? Que de repente planteáis al lector. Me gusta mucho porque es que es muy potente. Entonces, no sé si queréis leerlo vosotros o me dejáis que lo lea yo o... No. ¿Sí? Dice así, dice, el vacío como objeto de la tarea investigadora, como fundamento para el análisis reflexivo, como recurso esencial de la comunicación. La complejidad y las dimensiones de una propuesta de esta naturaleza, por innegable, hubiera servido para desalentar, en cualquier caso, para desvirtuar su desarrollo. Pero, por el contrario, la definición del concepto de vacío desde una interpretación activa y relacional del espacio, esto es lo que a mí más me gusta, activa y relacional del espacio, proporcionaría un elemento vertebrador de extraordinaria fuerza cuya contradictoria singularidad habría de sustentar y orientar la investigación. Y luego me salto ese párrafo, pero luego decís, el concepto de representación, que es el segundo concepto, constituye el segundo fundamento de este soporte teórico. Dice, su definición previa es ineludible para enmarcar con claridad el área de la búsqueda, el terreno de la extracción y selección de objetos, los límites de hipótesis e interrogantes. Representar es modelizar la realidad, no reproducirla ni glosarla. Compuesta en diferentes proporciones de mímesis e invención, su importancia en la arquitectura está tan fuera de duda como necesaria es la revisión de algunas consideraciones erróneas acerca de su funcionalidad. Bueno, y seguís, ¿no? Pero a mí me gusta dejar claro estos dos conceptos sobre los que vosotros asentáis lo que viene en el libro, ¿no? Que sobre todo estas dos definiciones porque está ahí todo lo que después venís a desplegar, ¿no? en el libro. Entonces, no quería yo dejar a los lectores asimétricos que están ahí detrás sin que escucharan, digamos, estas dos bases fundamentales a las que digamos, aclamáis o traéis, ¿no? Para hacer todo el desarrollo. Claro. Bueno, sí. Además, precisamente has recalcado en cada uno de los párrafos varias frases fundamentales, ¿no? Por ejemplo, que forma parte un poco del vacío adjetivo. Ahora explicaremos lo que significa adjetivo. Para nosotros esto siempre insistimos en las clases,
en fin, yo creo que la vena docente no se nos puede ir, no se nos va nunca, y es inevitable. Tratamos de ser lo más didácticos posibles, pero bueno, tratamos de decir siempre que es para nosotros, que para el resto de las personas puede ser otra forma totalmente distinta de interpretarlo, ¿no? Pero nosotros hemos querido analizar el vacío desde dos características, adjetivos, creemos, suyos básicos. En realidad son tres, ¿no? Que es que el vacío es activo y que el vacío es relacional, ¿no? Así a priori puede parecer bastante complicado, pero creo que con el tiempo nosotros hemos ido también sabiéndolo explicar mejor, ¿no? Y creo que hemos llegado a convencer a la gente. El otro día, hace unas semanas o así, que creo que además está presente, una persona que estuvo con nosotros en el máster que organiza la Universidad de Málaga de Arquitectura y Comunicación, nos dijo que somos como una secta. Acabé convenciendo a la gente. Y es verdad, dice, esto acaba siendo una... Nos vamos a convencer de que el vacío es activo y de que además es relativo. A ver si Jesús lo... Bueno, yo creo que la sexta funciona, y si no, Javier Javier, que lo hemos visto, ¿no? Por ahí. Pero la sexta funciona porque a fuerza de mirar y a fuerza de empeñarnos en decir que tienen que mirar en una dirección determinada, la que marca el propio concepto, como tú bien leías, es el que vertebra la investigación, ¿no? Entonces, empeñados en mirar en una dirección, terminamos viendo cosas. En realidad es un ejercicio casi de humildad, porque yo estaba pensando a mediodía en la sesión de esta tarde y pensaba, el público puede tener la impresión de que se trata de una investigación muy elitista, muy profunda, muy exquisita, que se puede resolver en unas páginas más o menos poéticas y más o menos brillantes literariamente, ¿no? Y sin embargo luego encuentras el libro muy estructurado, muy sólido, que pesa mucho cada frase, los pasos que va dando. Y entonces ahí está la gran paradoja, que pensábamos que el vacío podía ser un concepto muy preciso, muy vacuo, muy etéreo, y sin embargo se convertía en un concepto tan sólido y tan fuerte que nos hacía desarrollar toda la investigación. Eso yo creo que es uno de los atractivos que puede tener el libro. Que además, como tú has dicho, que insistimos también siempre mucho, el vacío no es la nada. O sea, que el vacío, este vacío, o estos vacíos, mejor dicho, están muy llenos. Están muy llenos, obviamente, de muchas cosas. Termina con la conclusión de que el vacío es todo, con lo cual es llegar al punto opuesto a las antípodas del prejuicio, el juicio previo que tenía el lector, ¿no? Y decía que porque verdaderamente, si os fijáis, la sociedad contemporánea no puede seguir manteniendo que la mínima parte de la realidad, que es la que ve, todos sabemos ya a través de la ciencia que lo visible es una mínima parte de la realidad, puede seguir ocupando toda nuestra tarea investigadora. Habría que enfrentarse a lo invisible. En realidad somos herederos de la soberbia antropocéntrica que piensa que solamente lo que vemos y lo que somos capaces de ver los seres humanos es donde está la respuesta a todo. Y es lo contrario, ¿no? Se calcula que el 98% de la realidad nosotros no somos capaces de verla por nuestros propios ojos. Entonces, enfrentarse a lo invisible y llegar a la conclusión de que el vacío es todo y que lo que vemos en realidad son elementos superpuestos que están conectados y están relacionados a través de ese vacío, pues era un final fantástico contra los juicios previos de que ese vacío no era nada al principio. Pero entonces nos gustaría recalcar, porque como hemos dicho en el párrafo, hace referencia a dos adjetivos, ¿no? Pero como dice el índice del primer capítulo, ¿no? Bueno, primero hay una parte que nosotros la llamamos historia de los horrores, un poco en relación con el horror vacui, ¿no? Y luego los tres tipos de adjetivo que se le pueden aplicar al vacío, ¿no? Que el vacío es activo, ahora si queréis os explicamos un poco cómo, o lo que nosotros entendemos, que además es un concepto bastante oriental, japonés sobre todo, ¿no? De entender el vacío, de que vacío es relacional, o sea, que sirve, en él se intuye la relación de las cosas, ¿no?
Y luego el vacío construido, que para nosotros también es fundamental y es bastante interesante porque nosotros lo que defendemos es que a través de la imagen, bien sea en nuestro caso, por ejemplo, la fotografía, pero bueno, de la puede construir el vacío, entendiendo que además, una vez al construir el vacío, realmente se está proyectando arquitectónicamente, ¿no? O sea, que igual que defendemos que se puede hacer crítica sin texto escrito, o sea, que se puede hacer crítica visual, nosotros también defendemos que se puede hacer arquitectura y que se puede proyectar arquitectura a través de la expresión personal de cualquier otro medio. Digo, en nuestro caso, la fotografía, y es como hemos analizado la obra de múltiples autores que probablemente ellos, probablemente no, seguramente ellos no lo pensaron como tal, pero a nosotros nos interesa en ese caso el autor que construye, sino el espectador que construye arquitectura a través del concepto de vacío desde la interpretación de esas imágenes, ¿no? En este caso, en el caso de este libro de grandes autores, en el caso de nuestra obra personal o la obra de cualquier otra persona, ¿no? Que lo realiza. Quiero decir que hay gente, nosotros defendemos que los fotógrafos, especialmente los fotógrafos de arquitectura, veo por ahí que también está un gran amigo, Roy, creo que estaba ahí hace un rato. Está por ahí. Que creo que forma parte de nuestra secta, por supuesto. construye, es arquitecto, ¿no? Pero construye arquitectura a través de la imagen. A ver si se manifiesta alguno por aquí, porque que sepáis que Javier se estaba riendo, Javier, el que os dijo lo de la secta, se estaba riendo por ahí, pero sí, efectivamente, o sea que digamos que en este planteamiento vosotros digamos que calificáis, por así decirlo, todos esos vacíos, ¿no? O detectáis esas características del vacío y sobre ellas vais trabajando, ¿no? Y comentando, mira, a ver, Roy os saluda por ahí, y vais comentando, ¿no? Todas esas cuestiones. Si os parece, vamos, si queréis, no sé si queréis comentar algo de la historia de los horrores, pero como luego el tiempo se nos va, si queréis podemos pasar a que comentéis, por ejemplo, uno por uno, ¿no? O sea, el vacío activo, ¿no? ¿A qué os referís con ese, digamos, calificativo, ¿no? Con ese adjetivo, de hecho, del vacío. Sí, sabemos por qué son adjetivos, ¿no? Y por qué los vacíos son adjetivados por Marina Morón como activo, relacional y construido. Esta expresión, la del título, decía antes, encierra la paradoja contra la que queríamos ir en nuestro ensayo. Hay una frase preciosa de Simón Marchand que dice, la historia del arte habla de lo que no se, para que no se hable de las cosas que importan que se hablen, ¿no? Y es verdad, ¿no? La historia del arte muchas veces se extiende en descripciones, en reflexiones que importan poco al ser humano y se entretiene en relaciones y en detalles nosotros y puramente retóricos, ¿no? Entonces queríamos decir, igual que hay adjetivos vacíos, todos hemos leído libros, páginas y páginas que nos han parecido totalmente vacíos de sentido, que no añadían nada, porque ¿qué diferencia hay entre decir fundamental o decir extraordinariamente importante? Siempre estos ejemplos, ¿no? O cuando dice que la concepción primaveral de la historia, ¿no? En aquel tiempo florecieron, ¿qué va a florecer? No florece nada. Entonces, todo este tipo de prosa de justa primaveral, de feria de verano del pueblo, es contra lo que iba Simón Marchand y nosotros heredamos y decimos, vamos a darle la vuelta. Si hay adjetivos vacíos, en la historia del arte, en la historia de la fotografía, puede haber vacíos adjetivos. Es decir, a partir del vacío cualificar o calificar la organización del espacio y el pensamiento del espacio, que es la arquitectura. Y dijimos, vamos a los... ¿Con qué tres conceptos podemos definir el vacío? Desde nuestro punto de vista. Pues es activo, relacional, construido. ¿Activo por qué?
porque no es inerte, porque no es algo estático que no tiene ninguna influencia sobre nada, ¿no? Eso lo vio muy bien Oteiza. Es decir, está lleno de tensiones, está lleno de cualidades de expansión, de diferentes densidades, y toda esa fuerza es la que el espectador autónomo, y esa es la invocación a la que se refería Elena al principio del libro, a quienes miran. Nuestra invocación es a que el espectador tome conciencia de sus propias facultades perceptivas y sea capaz de meterse dentro de las imágenes y sentir la atmósfera de la arquitectura. Entonces, lo primero que va a sentir es que el vacío está haciendo cosas, es activo. ¿Sí? Voy a leer una cita de este primer adjetivo, el vacío activo, ¿no? Que dice, en física el vacío se hace, no está. Estéticamente ocurre igual. El vacío es el resultado de un tratamiento, de una definición del espacio al que ha traspasado su energía, una desocupación formal. Un espacio no ocupado no puede confundirse con un espacio vacío. Nosotros este capítulo empieza o suele empezar con una imagen de Oteiza, porque como decía Jesús, creemos que es una de las es el que ha reflexionado en sus proyectos un poco más allá del diálogo, este diálogo entre el lleno y el hueco, ¿no? Os referís a la de la 32, ¿verdad? Os referís a esta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la pongo en cámara para que la vean. Sigue, Elena, no tú. ¿Explicaste por qué lo hacías? No, digo que verdaderamente a partir de que pones el foco en este término, empiezas a sentirlo ya, ¿no? Si te enfrentas en cualquier representación, es decir, la arquitectura es el pensamiento del espacio, ¿vale? Cualquier materialización de esa idea, sea un proyecto, sea una maqueta, sea la realización construida del proyecto o sea una obra gráfica, como en el caso de la fotografía, contiene esas ideas, contiene ese pensamiento. Y una vez que dices que ese aire es activo, empiezas ya a sentirlo. Ves que te empuja hacia un lado, que se extiende, que se contrae, que dirige tu mirada. Al final es un problema de dónde dirigir la mirada y cómo recorrer entonces el espacio. Por eso decimos también... Por eso, sí, otra frase, yo voy saltando de párrafo a párrafo, ¿no? Para tratar de explicarlo. Sí. Pero, por ejemplo, también decimos que no se puede comprender, otra cita, ¿no? No se puede comprender el espacio sin comprender la fuerza, ¿no? Es una cita de Henry Moore, ¿no? O sea, para nosotros, efectivamente, ese vacío está lleno de esas fuerzas y de esas luchas que son las que realmente están activando ese hueco lleno. Y una vez que hace cosas, una vez que hemos ya detectado que hace cosas, los conceptos son como un juego de lenguaje. Hace cosas, relaciona cosas y después se hace porque lo hacemos nosotros. Entonces, una vez que sabemos que hace cosas, decimos, ¿qué hace? Bueno, lo que hace es todo. Este vacío todo lo relaciona, lo conecta, lo vincula todo. De tal manera que fenómenos como la atracción física o la repulsión, o la conexión, la familiaridad, la agrupación, todo eso está mediatizado por la fuerza de este vacío. Por eso decimos que es relacional. Y es un concepto muy interesante porque está dentro de la tradición del pensamiento oriental y está también de la parte de la arquitectura del siglo XX que más nos atrae, donde está lo más importante, los intersticios, los entres, los elementos de relación o de conexión entre las partes del proyecto. Porque, por ejemplo, pasando ya al adjetivo relacional, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que aunque los objetos no estén reflejados en la imagen o estén, por ejemplo, fuera de campo y no se vean, realmente la relación entre ellos siempre es visible. Por lo tanto, se puede fotografiar esa relación sin necesidad de que obligatoriamente estén reflejados los objetos, ¿no? Por eso digo que el vacío es relacional, ¿no? Porque es como
el espacio intermedio en el que se establecen todas las relaciones. Y ahora, a nosotros no nos interesan los objetos, nos interesan esas relaciones que se establecen entre ellos, ¿no? Sí, vienen mediatizadas por el vacío, ¿no? Hay un ejemplo luego en la parte de la clasificación, aparte de las más invisibles, ese tipo de vacío que conecta los objetos. Luego hemos publicado de manera independiente, que es una confrontación entre una imagen de Tarkovsky, de dos Polaroid, y una de Baudrillard, el filósofo gran especialista en los objetos, que también hizo algunas fotografías. Y es curioso porque siendo los mismos objetos de escritorio, una mesa, un papel, una máquina de escribir, una luz, sin embargo, la atmósfera hace que tengan significados distintos totalmente y sobre todo conexiones distintas entre ellos. De tal manera que uno es una visión íntima, personal, y la otra es una visión fría, un espacio en el que tú no quisieras estar y en el que no sabes ni siquiera dónde situarte. Esa acción de Tarkovsky-Baudrillard creo que ilustra perfectamente esta idea de relacionar. Porque esa relación no siempre es la relación directa entre un objeto u otro, o entre muchos objetos u otros, o entre una imagen caótica de objetos como la de Kudelka, por ejemplo, donde lo que está negando es está negando la relación, ¿no? Sino que puede estar lleno de otras relaciones más, digamos, nosotros las vamos avanzando un poco más profundas, ¿no? Por ejemplo, puede estar lleno de la memoria entre, a veces el autor, a veces el espectador, determinado objeto que puede estar o no puede estar. Otra de las imágenes que están analizadas, ¿no? Ya en la segunda parte del libro son unas imágenes de los campos de concentración, ¿no? Que si no tuviese en pie de foto, no se sabría muy bien qué son. Entonces, en ese caso, el texto es verdaderamente el que está el significado del texto es el que está rellenando el vacío, ¿no? Y vosotros, perdonadme, ya que estamos aquí y nos hemos parado un momentito en el relacional, cuando desde vuestra obra, hablando desde vuestra obra, ¿no? Que en este libro ahora mismo no hay, pero ¿cómo os planteáis desde vuestra obra retratar o que aparezca esa relación o lo que no tiene que aparecer o lo que puede no aparecer, ¿no? O sea, ¿cómo es ese pensamiento a la hora de abordar ese vacío relacional? Yo creo que desde ponerte en el lugar del espectador, ¿sabes? Porque el creador siente. Yo siempre juego con los dos conceptos, hablabas antes, concepto vacío, concepto de representación. Son en los que se basa el ensayo de este libro. Representar, en el momento de la representación, tú tienes que ser consciente de que lo que estás haciendo es modelizar una realidad, es decir, representar una percepción, la percepción tuya. Pero tienes que ser consciente de que desde el momento en el que está hecho, ya pasa a ser dueño, pasa a ser propiedad del espectador, de la mirada del espectador. Lo que va a tener va a ser una percepción de una representación. Es un juego de palabras, ¿no? Representación, percepción, representación. Cuando él lo perciba, lo que va a hacer va a ser traducir todos los recursos que tú has movilizado como creador para organizar un espacio para que él sienta, para que él se adentre, para que él vuelva a su propio interior. Entonces, cuando creas una imagen, en el caso de la obra fotográfica nuestra, sabes que estás buscando los recursos y las herramientas más adecuadas para un discurso, para una serie, para un proyecto, si es crear una atmósfera onírica, si es jugar con la luz, con las tonalidades, con las texturas, con el misterio, con algo al contrario, con el rechazo, con el distanciamiento. Porque tú estás llamando al espectador a que sienta. Eso no lo puedes hacer con una imagen sencilla, con una imagen fácil, decir, tienes que sentir esto, ¿no? No podemos sentir por ejemplo, pero sí podemos invitar y sí podemos dar herramientas para que sientan. Mira, me voy a saltar a otro libro que sí es de obra nuestra y que prácticamente no tiene texto, o sea, que son todo imágenes que nos propusieron hacer desde Alemania y que
solamente tiene unos pequeños textos mínimos que nosotros consideramos que deberían estar incluidos para describir cada una de las series que forman cada uno de los proyectos. Entonces, me voy a permitir leeros, porque es muy breve, por ejemplo, la descripción de uno de los proyectos, ¿no? Que es, que dice, dentro de las fotografías puedo imaginar cómo eran tus sueños, la transparencia de la soledad, la agitación de los pasos involuntarios, extraviado como tú, indefenso contigo, en la misma oscuridad densa que solo muestra rutas inciertas. Esta, por ejemplo, voy a ver si a través de la cámara se ve, pues esta fotografía forma parte de esa... De esa serie, ¿no? O esta otra, que quizás se vea peor, porque son... No, pero se ve perfectamente. Y si no, animo desde aquí ya a todo el mundo a ir a buscaros y a buscar vuestra obra, que es fantástica, o sea, es maravillosa, de verdad. Y que como no quiero que se nos vaya el tiempo, no quiero dejar de preguntaros por ese tercer tipo de vacío, el vacío construido, ¿no? Que yo creo que también es algo que yo creo que los arquitectos también nos sentimos como siempre siempre que se oye la palabra construcción ya estamos con el oído puesto a ver de qué estamos hablando, de que esto es nuestro terreno, ¿no? ¿Qué es esto de vacío construido para vosotros? ¿Cómo lo planteáis? Sí, empiezas tú. Bueno, decíamos que antes citaba Elena la frase de en la física lo tienen muy claro, ¿no? En la ciencia física lo tienen muy claro. El vacío se hace. Una de las ilustraciones que lleva el libro de vacíos adjetivos es una máquina de hacer el vacío del siglo XVII. Sí. Verdaderamente es el... Espera que la encuentro. Espera que la encuentro. Aquí está. Es una bomba de hacer el vacío. Pues con un instrumento similar creo que podemos hacer nuestra fotografía y creo que se hace la arquitectura, aunque suene un poco a extravagancia, dicho esta tarde. Pero verdaderamente el vacío se construye, porque en el momento en el que dibujas límites, Carmen Pinós lo tenías hace poco, unos días estaba con vosotros y lo cuenta muy bien, ¿no? En el momento en el que tú trazas una línea, tienes un límite, tienes una referencia, ya has definido un espacio. Entonces, construir el vacío es eso. Porque, bueno, el pensamiento oriental tiene una cita que es muy recurrente, ¿no? De las vasijas o las viviendas. Verdaderamente habitar una vivienda no es el techo, no es el suelo, no son las paredes, sino es el aire que contienen, porque verdaderamente tú lo que sientes es ese espacio. De tal manera que tú lo construyes, se construye en el proyecto y sobre todo lo construye cada persona que tiene ese código, hablaba antes de los códigos de habitación, ¿no? Que tiene el código necesario para encontrar las claves entre el proyecto y su experiencia, donde se puede encontrar la arquitectura. Y eso es lo que nos fascina, que se puede construir un vacío para que lo habite y lo sienta el espectador, ¿no? Porque, mira, yo voy a leer otro pequeño párrafo, porque creo que aprovechar esta ocasión de un club de lectura. Pues hay que leer. Vamos a incitar a la gente a leer, ¿no? Pues en la página 77, por ejemplo, un párrafo que dice: la arquitectura es innegable, hace especialmente compleja esta cuestión del vacío, porque si la arquitectura es el arte del espacio, se hace, piensa, proyecta, representa, ejecuta, habita, transforma. Arquitectura con los espacios que son y los que no son. Es como que siempre tenemos que jugar en ese lleno vacío, pero que no es una dualidad simple, porque alguien lo ha podido entender de manera demasiado simple, ¿no? No es un juego de llenos y vacíos, es un juego de todas las tensiones y todas las fuerzas que se desencadenan en el terreno lumínico, en el terreno cromático, en la humedad, en la sensación de confort, en ese aire que tú construyes, ¿no? Y es ahí donde juega este fantástico juego de la guitarra, ¿no?
Y en realidad es una manera de interpelar la capacidad sensible de las personas, ¿no? Porque al final todo depende, igual que es un libro, estamos haciendo un libro de lectura, es decir, un libro es una llamada a la sensibilidad del espectador, puede haber quien desde la primera página no conecte y lo aparte y hará bien en apartarlo, no hay por qué leer cosas con las que no se disfruta o con las que no vas a sacar ningún provecho. Pero en el momento en el que entras en el juego, la comunicación es fantástica, ¿no? Porque es todas las ideas, todo el desarrollo de estos años, y el lector los hace suyo y a su vez lo moviliza y lo pone en marcha en su cabeza. Es fantástico. Voy a leer rápido otro párrafo de este mismo capítulo, ¿no? No voy a leer muchas, ni las citas, ni el recorrido que se hace a través no de la historia del arte, porque como dice Jesús, no, incluso en esta primera parte teórica, no es cronológica, sino que nosotros hemos entresacado las obras que a nosotros nos interesan para poder explicar el concepto del que queremos hablar, ¿no? Pero bueno, voy a leer rápido. Nuestra mirada a la arquitectura ha incorporado definitivamente todos esos estratos de un siglo profundamente espacial. Ver y pensar el espacio construido significa hoy asumir la sensibilidad moderna occidental hacia la plasticidad del aire. Suscribimos la definición de Mies de que la arquitectura comienza donde encontramos ladrillos colocados juntos cuidadosamente. Sí, es que además, claro, yo llevo todo este rato pensando, ¿no? en esa capacidad vuestra de plantearlo aquí en este libro como una reflexión, pero también en vuestra obra como un ente más, como un agente más, que es el entre, ¿no? El entre las cosas, en lo que no es evidente, lo que no son las cosas, pero está, ¿no? Pero existe, ¿no? Entonces yo me pregunto antes de que es que se me ha pasado la hora volando, o sea, nos quedan 5 minutos. pero para que me podáis... Sí, por eso. No, pero ¿cómo podríamos, lo pregunto con total apertura a lo que queráis contar también vosotros, ¿no? ¿Cómo se puede entrenar esta visión o esta sensibilidad? ¿Cómo se puede activar esa sensibilidad o buscarla para encontrar esos vacíos y esos entres, ¿no? Entre las cosas. ¿Cómo podemos entender mejor estos adjetivos del vacío que habéis encontrado vosotros? Yo creo que diríamos que es un ejercicio de pensamiento lateral, ¿no? También es un método que, igual que el de la inteligencia emocional, son conceptos que me atraen mucho. Pensamiento lateral quiere decir en un mundo, en una sociedad en la que la tendencia es la contraria, en la que todo te lleva al consumo rápido de la imagen, en el caso de la composición, a que la clave de la lectura esté en el centro para que no te tengas que detener en más recorridos o en más vericuetos a la hora de entenderla. Entonces es como dar un paso hacia algún lado, mover con los pies, ¿no? Decía antes lo de Carmen Pinós, proyectar con los pies. Bueno, pues en la fotografía y en la arquitectura siempre moverse. A nosotros nos gusta también mirar de lado. Nosotros nos gusta también decir mirar de lado. Mirar de lado, ¿no? Entonces otras cosas. Y si miras los proyectos que han sido hechos, recuerdo un debate con Freddy Masade con esto, ¿no? Verdaderamente hay proyectos que están hechos para ser fotografiados desde un punto de vista. Bueno, pues la fotografía como crítica de arquitectura debe adoptar otros puntos de vista para revelar no solamente las fragilidades o las fallas del proyecto, sino también otras vertientes, otras dimensiones que el proyecto contiene. Entonces, mover los pies, como diría el niño de MasterChef, mover el culo, gusano, y mirar desde otro sitio, porque vamos a descubrir cosas apasionantes, cosas distintas. Y mira... Nosotros decimos que hay que ponerse unas gafas especiales para detectar vacíos, ¿no? Ajá. Y entiendo que además esto no solo, o sea, lo bueno de esto también y de lo que contáis es que esto se debe hacer también, vosotros lo expresáis a través de la fotografía, pero se pueden buscar otras maneras de mirar desde muchos otros campos, como decía antes Jesús, por ejemplo, ¿no? Que nos lo recordaba una espectadora, decía, un libro es una llamada a la sensibilidad del espectador, ¿no? O sea, leyendo se puede hacer esto también, o escuchando, o hablando, ¿no? O sea, yo creo que esto también es muy importante, porque
vosotros sois maestros ya de la fotografía, es una tal, pero aquellas personas que quizás se sientan, pues desde el dibujo quizá también incluso se puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo veis esto, esta multidisciplinaridad? Claro, porque cuando leemos estamos construyendo imágenes mentales, ¿no? Y es una de las anécdotas que yo tengo siempre de clase es alguna alumna que dijo, pues es que no puedo utilizar la poesía, es un curso que doy de historia visual. Dice, no puedo, es una lástima que no puedo utilizar poesía, ¿no? Y había una polaca que le dijo, profesora, esta compañera habría que suspenderla. ¿Quién dijo que en poesía no hay imagen? Si en poesía no hay imágenes, ¿dónde va a haber? Pues verdaderamente, ¿no? Mediante la lectura y la sensibilidad construimos nosotros nuestros propios espacios y eso es arquitectura. Ujú. Jo, qué pasada. Yo es que de verdad tengo 5 hojas de apuntes como siempre me pasa, esto es increíble. Me encanta aprender de vosotros y escucharos porque la verdad es que además encima como hacía ya bastante tiempo que habíamos sacado el libro, retomarlo y recogerlo de nuevo, volver sobre todos estos conceptos, de repente vuelve a ponerte en otro sitio, te vuelve a proponer eso que habéis dicho, ¿no? De lo de mirar de lado, ¿no? Decir, y si miramos las cosas quizá desde otras perspectivas, ¿no? Desde otro punto de vista y bueno, y vamos también abriendo campos, ¿no? Porque y nuevas relaciones, porque yo creo que ahí también está esa investigación, ¿no? Vuestra. ¿Qué próximos pasos o en qué estáis ahora mismo metidos? ¿Qué esperamos de Marina Morón próximamente? Bueno, Si podéis decirlo, porque igual estoy haciendo aquí un spoiler tremendo. Además, nunca hemos creído eso de que trae mala suerte. al contrario. Decir las cosas hace que salgan luego, que Sí, se materialicen. sí. Además hay que compartir. Estamos en 2 cosas. Una, desde hace bastante tiempo, que es un libro sobre obra personal, pero lo que pasa que para nosotros el libro como objeto también es muy importante y curiosamente tenemos seleccionadas... Damos fe, ¿eh? Damos fe. O sea, este libro es muy especial. Entonces, las imágenes curiosamente las tenemos seleccionadas, le seguimos añadiendo y quitando, lógicamente, siempre que nos ponemos o algún día que se nos ocurre, pero le estamos dando muchas vueltas a cómo representarlo, ¿no? Porque creo que se lo comentamos a los alumnos del último máster, o sea, que no es primicia total, ¿eh? Pero va a ser oscuro, o sea, queremos imprimir sobre negro. Entonces... ¡Qué maravilla, por favor! Que me encantan a mí estas cosas. Entonces nos está costando muchísimo, hemos hecho muchas pruebas. Claro, llega un momento que absorbe tantísimo que se come la imagen. Y dijimos, hombre, podemos hacer un libro de obra propia con 90 páginas totalmente negras. Pero creemos que va a ser excesivo. Sí, igual es un poco too much, te digo. Pero bueno, está empezando a aparecer un poco, pero llevamos un año, ¿eh? O sea, empezamos en el verano de... Esos son los mejores proyectos en los que se trabaja hasta que salen, ¿no? Ese es uno muy personal, ¿no? Es un punto de equilibrio muy difícil, porque nosotros hemos cuidado siempre mucho la calidad de la imagen, la nitidez, los soportes de impresión en las exposiciones y en los libros, ¿no? Y entonces ahora ganar atmósfera o ganar percepción a costa de renunciar en nitidez y perfección técnica es un equilibrio complicado. Y si encima queremos imprimir en negro y queremos secuenciar los recorridos de perfección, es complicado, pero Madre mía, no, pero yo estoy convencida de que lo vais a conseguir porque, vamos, esto es, vamos, sí o sí. ¿Y cuál es el otro proyecto que tenéis entre manos? Que nos quedan 2 minutos, exactamente. El otro es más una reflexión teórica que este sí que lleva muchísimos años, ¿no? Pero bueno, explícalo tú rápidamente. Y el otro problema, yo me enfrento a los peligros, ¿no? Y el otro problema, curiosamente, son las palabras. Es un libro, un ensayo acerca de la comunicación del color y cómo influye en el lenguaje, desde Wittgenstein hasta nuestra propia obra, sin ser presuntuoso. Y es terrible, porque encontrar una pregunta y una palabra adecuada para una cosa tan
como el color que se va de los dedos y de los ojos, y que cada persona decide y lo ve de una manera distinta, está bien. Pero Yo tenemos me ya obsesiono con las Pero palabras. tenemos ya las preguntas, que es lo importante. Creo ya lo O sea, Eso es lo importante. después de 3 años tenemos las preguntas. Entonces, Bueno, pero entonces eso ya tiene ese vector de movimiento del que hablabas y eso ya está en marcha, eso ya está ahí trabajando. todo está en marcha. Oye, Elena, Jesús, de verdad, se nos acaba el tiempo. Ha sido una gozada hablar con vosotros. Yo creo que incluso podríamos plantearnos hacer otra sesión de todo lo que se ha hablado aquí, porque madre mía, o sea, y bueno, y todo lo que queda en este libro, que digamos que solo hemos entrado hoy en la primera parte, hay otras 3 más de las que podríamos hablar y comentar. Una cuarta que no se publicó, que solo conocemos. Y una cuarta que no está. Y una cuarta que no está publicada. No hagamos spoilers, de la que también podemos hablar. No, pero de verdad que os agradezco de corazón que hayáis venido, que os hayáis unido al club y que nada, solamente decir a todos y a todas los que estáis ahí detrás, gracias de verdad, de corazón también, que os vayáis a las librerías a mirar de lado y a buscar nuevos libros y nuevos mundos para construir vuestros vacíos y lo que está, lo que no está y todo. Y que por Dios que vayáis a ver la obra de Marina Morón, que es espectacular. Si no la conocéis, yo estoy convencida de que muchos sí, y si no la conocéis, iros, pero ya, a buscarles, a buscarles. Elena, Jesús, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Recuerdos a Juan, un beso muy grande para él y muchísimas gracias por todo, María, porque esta aventura que empezó hace tiempo continúa y creo que nos ha unido ya como para toda la vida. Entonces, esto ya para siempre. Para siempre. Desde luego. Esto ya por nuestra parte, desde luego, ya sabéis que sí. Así que un beso enorme para los dos. Cuidaros mucho, por favor. Y gracias a todos y a todos los que estáis ahí saludando y todo, que de verdad que gracias por apoyar tanto el club y por apoyar a Asimétricas y los libros. Gracias de corazón a todos. Elena, Jesús, gracias. Un beso muy fuerte. Grande, chao, adiós. Chao. Chao.